y amigos, para mí es un gusto nuevamente poderme dirigir a cada uno de ustedes a través de estos medios. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios capítulo 15, el verso 58. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El tema de hoy es creciendo en la roca. Hoy voy a hablar de la fe. ¿Cómo puede crecer algo en la roca? El ser humano ha sido formado para crecer, hermano. No podemos permanecer por siempre del mismo tamaño, porque estaríamos enfermos o seríamos fenómenos, y todo nuestro cuerpo debe ir desarrollándose de manera uniforme y tomando la forma correcta, la fuerza y la resistencia necesaria debido a su crecimiento. Para esto necesitamos alimentarnos de una manera adecuada y comer una variedad de alimentos, nutrientes y vitaminas para que no hayan desbalances. También tenemos que hacer ejercicios para fortalecernos. Y es necesario acudir al especialista médico para que nos dé el consejo necesario. De igual manera, cuando venimos a los pies del Señor, tenemos que crecer. No podemos conocerle al Señor sin crecer. Es por esta razón que Dios estableció líderes para que nos instruyan en su santa palabra. Debemos ir creciendo intelectualmente, física, emocional, material y espiritualmente. La Escritura nos dice, creciendo en la obra del Señor siempre. De continuo, no podemos esperar que Dios nos use a plenitud sin preocuparnos de nuestro crecimiento espiritual. Dios nos dice que escudriñemos las Escrituras. Eso es empaparnos de ella. ¿Y cómo lo hacemos? Estudiándola minuciosamente, buscando quien nos explique y enseñe la palabra, y esperando cerca al Espíritu Santo, que es el inspirador de la palabra. Mire, Jesús dijo: yo me voy, pero no os dejaré solo. Enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, quien estará con ustedes hasta el fin. No solo que envió al Espíritu Santo, cuando es necesario, Jesús también viene y se aparece y ayuda personalmente. En 1 Pedro capítulo 1, versos 10 y 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Dios que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras esos sufrimientos. A través de la Escritura encontramos que los líderes como Moisés, Elías, Eliseo, Pablo, Jesús mismo, tenían sus discípulos, los cuales iban poco a poco recibiendo las enseñanzas de sus maestros. Cuando ya les tocaba partir con Dios, sus discípulos estaban listos para tomar la posta. Moisés fue entrenado directamente por Dios, 40 años de entrenamiento, hermano. Mire, hay gente que recibe al Señor y en 2 días ya quieren ser evangelista internacional. Moisés fue entrenado directamente por Dios. En el desierto, cuidando las ovejas de su suegro Jetro. Josué recibió 40 años de entrenamiento de Moisés, que había sido entrenado directamente por Dios.
Y Josué estuvo allí con él, siguiéndole donde quiera que iba. Y cuando iban a recibir las tablas de la ley, Josué también iba allí. Y Dios le dijo, quédate aquí en medio cerro. Por eso cuando Moisés le dejó a cargo al pueblo de Israel, ya conocía con amplitud el teje y maneje de todas las cosas. Estaba listo. Eliseo, el profeta Eliseo, que había sido entrenado por Elías. Eliseo plantó una escuela de entrenamiento para profetas. Mire, ahora todo el mundo profetiza y dice cosas sin entrenamiento. Por eso a veces muchos dicen disparates. Pero Eliseo tenía escuela, y usted a través de toda la palabra del Señor va a ver que había escuela de entrenamiento en el tiempo de David, en el tiempo de Salomón. Habían escuela de entrenamiento muchos profetas. En el tiempo de Saúl dice que había unos profetas, había escuela de profetas, hermano. En Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 1 al 4, dice: los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar donde moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad, vayan. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tu siervo. Y él respondió: yo iré. Mire, hay uno que no quería ir si no iba el profeta Eliseo, porque sabía quién era su maestro. Tremendo, hermano. Y ellos eran profetas ya, principiantes. ¿Y sabe por qué querían que vaya Eliseo? Porque si pasaba algo, allí tenían al hombre de Dios, lleno del poder de Dios. ¿Y sabe lo que pasó? Mientras cortaban los árboles, hay uno que estaba cortando cerca del lago, del río, y se le cayó el hacha. Y dice: ¡ay, Señor mío! ¿Qué pasó? Se me cayó el hacha y era prestada. Debe ser un lugar hondo allí. Se le cayó a la profundidad. Y Eliseo dice: ¿por dónde cayó? Entonces Eliseo agarra un palo, golpea el agua y se coge tu hacha. ¡Qué tremendo! Bendito sea el nombre del Señor. ¿Ah? Jesús entrenó a sus discípulos por 3 años. Aprendieron del mismo Hijo de Dios de primera mano. Y no les pudo enseñar todo, porque el disco duro de ellos no le iba a soportar. Necesitaban unos cuantos terabytes más, lo cual lo enviaría pronto con el Espíritu Santo. Juan, capítulo 16, versos 12 al 15, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Miren. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. En Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjense, llamó a los 12 porque él estaba listo, oraba a su Padre, tenía la fe necesaria. Los llamó, los entrenó y luego los envió a predicar. Efesios 4, 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hay gente que son campeones en engañar, que se pasan toda su vida engañando, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El creyente debe ir creciendo cada día y ser mejor, es decir, que tenemos que madurar en la obra del Señor, y para esto tenemos que tener y recibir entrenamiento. Nadie puede decir yo no necesito aprender, porque nadie sabe lo suficiente para aventurarse a seguir una vida que no conoce y querer ser victorioso. Los maestros sabemos a qué peligro nos vamos a enfrentar, y para cualquier profesión se necesita aprender para poder vivir una vida victoriosa. Y aparte de eso, en todos los trabajos y empresas se requiere cada cierto tiempo hacer seminarios de actualización. Por eso se le da talleres, charlas, cursos de formación, conferencias, simposios y demás, para que los líderes estén bien entrenados y la empresa pueda crecer correctamente. Lo mismo necesitamos como hijos de Dios, ser entrenados, ir creciendo en la obra del Señor siempre. Para esto hay que tener una fe centrada en Cristo. La fe real y verdadera que mueve la mano de Dios proviene solamente de Jesucristo, hermano. Si queremos tener una fe genuina, tenemos que mirar a Jesús. Él es el ejemplo para nosotros. Nunca se estuvo quejando de nada. Nos enseñó a tener confianza en Dios. No hay que ser de doble ánimo y fluctuante. En Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que hace viva la fe. En Juan 15:5f: porque separados de mí nada podéis hacer. La fe es proveniente de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Fluye una fe genuina. Para tenerla hay que conocer a Jesús y pedirle sabiduría al Espíritu Santo, que Él nos enseñe cómo hacerlo. El Espíritu Santo vino al mundo para que nosotros conozcamos a Jesús. En Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. O sea, tenemos que conocer. El Espíritu Santo vino para que conozcamos a Jesús, para que lleguemos a ser un varón perfecto. La gente dice que, ¿cómo vamos a ser perfectos? Nadie es perfecto en este mundo. Entonces, ¿por qué dijo Dios que tenemos que ser un varón perfecto? A la estatura de la plenitud de Cristo. No ser fluctuante. El que conoce a Cristo nunca tendrá doble pensamiento, nunca será una persona de doble ánimo, que hoy dice sí y mañana dice no, sino que será firme en lo que ha creído. Y por el poder del Espíritu Santo conocerá la grandeza de Dios y nadie lo moverá de ahí. Mire, será firme en lo que ha creído. Fe es mezclar nuestra naturaleza con la de Cristo. Es decir, fusionarnos con Él, sentir lo que Él sintió. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo lo que dijo Pablo. En 2 de Corintios 4:7-14 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Mire, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. A veces hacemos algo y creemos que nosotros es que lo hemos hecho.
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Fe consiste en ver lo que otros no ven. Eliseo y los sirios, mire, en 2 de Reyes 6, 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Entonces su criado le dijo: «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». Él le dijo: «No tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos». Y oró Eliseo y dijo: «Te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea». Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Mire, no todos ven, no todos tienen la visión. Por eso usted quiere hacer algo y otro viene a quererlo frenar, porque ese no ve nada, entonces quiere frenarlo. El criado de Eliseo no veía nada, lo que veía era un ejército de enemigos que estaban rodeados. «Ah, Señor mío, ¿qué haremos?». Y Eliseo no oró: «Señor, mira que nos van a matar». Eliseo estaba viendo todo. Eliseo estaba viendo que detrás de ese ejército de enemigos estaban los ángeles del Señor, estaba el Señor mismo con su ejército. Ay de aquellos que se moviesen contra el siervo del Señor y contra el ejército de Israel. Mire, no todos ven las cosas. Estar con Cristo es llevar su marca. El que ha nacido de nuevo tiene una marca de pertenencia a Cristo. Está sellado por el poder del Espíritu Santo. Gálatas 6, 17b. Porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, decía Pablo. Y Pedro, en 1 de Pedro 4, 12 y 13 dice: «Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo». Gócese, no se ponga triste, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No es que tenemos que ser maltratados y que entre más golpeados seamos, más le conocemos y amamos. Pero el cristiano verdadero va a sufrir muchos embates del enemigo. Pero estamos seguros que Dios siempre nos defiende. En ocasiones tenemos que sufrir tantas pruebas, una tras otra, pero no se desanime. Siga adelante, que eso pasa pronto, y al final de todo eso usted será más fuerte, más seguro, tendrá más aplomo. En 2 de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El enemigo constantemente estará molestando, hermano, al cristiano verdadero. En Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pedro nos dice que debemos estar firmes en la fe. Nos habla que al enemigo hay que resistirle firmes en la fe. 1 de Pedro 5:9, al cual resistid en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. A todo el mundo le va a pasar lo mismo. Muchas veces los cristianos llegamos a pensar que nosotros somos los únicos que estamos padeciendo por la causa de Cristo. Y a veces le preguntamos a un líder: ¿cómo está? Y contesta: aquí llevando la cruz. Y lo vuelve a encontrar después de un tiempo y le dice lo mismo.
aquí llevando la cruz, como que si el evangelio es algo feo, llevar un palo pesado siempre, en vez de decir en victoria siempre con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor no nos dejará, dice la palabra de Dios, ser tentado más de lo que podáis resistir. Así que todo se puede. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo apaleaban y se paraban y iba a predicar y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El evangelio es algo precioso, hermano. No es una carga. El evangelio es las buenas nuevas de salvación. El seguir a Cristo no es vivir derrotado, triste, desamparado, angustiado. Es estar gozoso, alegre, contento. Es un privilegio, es una gloria. Tenemos que sentirnos honrados de haber sido llamados por el Creador del universo, hermano. No lo llamaba cualquiera, no lo llamó el jefe de personal, lo llamó el jefe de los jefes, el Rey de reyes y Señor de señores. Pedro dice que los padecimientos son mundiales. Todos en algún momento tenemos que sufrir, así que no nos sorprendamos. Es por esta razón que tenemos que desarrollar la fe. La fe en Dios es la fuerza que hace sentir al hombre seguro. Aunque todo a su alrededor esté derrumbado y se vea feo, la fe en Dios nos da esperanza. Es el motor que nos impulsa a seguir. La fe es la llave que abre la puerta del cielo para que todos los recursos que necesitemos sean nuestros y para poder enfrentar cualquier situación. Pensemos en el caso de Abraham y Sara. Tenían la promesa de parte de Dios, porque Abraham le había dicho, Señor, ya yo soy viejo y yo no quiero que ese criado damaseno sea mi heredero. Dame una prole. Todo lo que se suscitaba a su alrededor era adverso. Dios le había dicho, sí, yo te voy a dar un hijo, no te voy a heredar ese damaseno. Tú vas a tener una prole. Pero todo lo que veía alrededor era adverso para creer que fuera a suceder el milagro. Desde la promesa habían pasado casi 30 años, hermano. Y Abraham era de casi 100 años. Sara era estéril y de 90 años. La posibilidad de concebir era nula. Pero Dios le había prometido que serían padres de multitudes. Mire, padres de multitudes, y pasaban casi 30 años y no veían nada. Abraham nunca se detuvo a observar las cosas adversas. Él mantuvo su fe en el Dios Todopoderoso, que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice la Biblia, Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Se mantuvo creyendo, declarando la fe, declarando en fe lo que no se veía, creyendo en el Dios de lo imposible, que llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4, 17 y 18, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente. Miren lo que Dios le dice. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, vida a los muertos, vida a los muertos. Y llama las cosas que no son como si fuesen. Si el diablo te ha dicho que tu negocio se ha caído, que tu empresa se ha caído, no le haga caso. Él la revive. Aleluya. Solo cree en el Señor. Él es todopoderoso. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. Si el diablo te ha dicho que no te vas a parar nunca, párate, porque Jesús está a tu lado y Él no te ha dicho nada. Él es tu vida. Bendito sea su nombre. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dios le dice a Abraham, yo tengo un plan especial para ti, cuando Él lo llamó. Si tú te atreves a creer, si das la espalda a tu parentela y a tu pueblo y dejas el mundo que tú conoces y te depositas en mis manos y me sigues,
deja que yo te dirija y te lleve de mi mano. Te daré una herencia que tú no podrás contar. Si te atreves a creer en mí, tu vida no será igual. No importa de dónde tú vengas, hermano, y cuál sea tu árbol genealógico. Y tal vez tengas un nombre feo, te pusieron un nombre feo, o tal vez tu apellido es feo. Esperanza contra esperanza. La fe de Abraham nunca flaqueó, aunque el enemigo le decía: ya han pasado tantos años, ¿tú crees que Dios te va a cumplir? Ya él se olvidó. Me imagino que Abraham salía y miraba al cielo, las estrellas, y decía al diablo: mi descendencia será así. Y cuando iba al mar, a la playa, y veía la arena, Abraham le decía al diablo: así será mi descendencia, no se podrá contar. El enemigo le decía a Abraham: mira, ya estás viejo, tu mujer igual, ¿cómo puedes creer que Dios te va a dar una descendencia? Eso es mentira. Abraham, en vez de desanimarse, decía: gracias, Señor, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y el diablo se iba rascando las orejas. Fe es creer y confrontar la realidad. En muchas ocasiones los problemas se acumulan, las cuentas por pagar se duplican, viene una enfermedad tras otra y no pasa lo que escuchamos en la palabra, que dice que seremos benditos, que seremos prósperos, que Dios te ayuda en todo y todo lo que ves es negativo. Eso pasaba con Abraham, hermano. Pasa con todo el mundo. Pero él no se dejó vencer por las circunstancias. Ahí está. Cuando tú no te dejes vencer por las circunstancias o por lo que piensa tu cabeza, por lo que piensa tu cerebro. A veces decimos, nosotros mismos conversamos internamente y nosotros mismos nos contestamos. Él creyó, dice, en esperanza contra esperanza. Nunca se dejó vencer, aunque tal vez Sara le decía: ¿y cuándo será esto, Abraham? Posiblemente Sara miraba su piel y la veía más arrugadita, y miraba sus pechos y los veía caídos, pero Abraham seguía confiando en la promesa que Dios le había dado. En la vida usted va a confrontar hechos que le dirán: esto jamás sucederá, jamás se va a cumplir. Pero recuerde que Dios hace vivir lo muerto. Aleluya. Yo le voy a dar un testimonio personal, hermano, de lo que Dios hizo conmigo en el año 2017. Dios, en su infinita misericordia, revela, porque el Señor dice que no hará nada sin que le revele a sus siervos los profetas. Él descubre y saca a la luz lo oculto. Dios ama tanto a sus hijos y está al pendiente de ellos. Tenemos que saber, cuando estamos en las manos de Dios, Él nos guarda, cuida y protege, como la gallina a sus polluelos. Cuando nos refugiamos bajo sus alas, Él guarda nuestra vida en sus manos, hermano. Aleluya. Qué precioso es descansar en las manos de Dios. Por septiembre del año 2017, Dios, por su misericordia y poder, reveló anticipadamente a una de mis hijas los planes del enemigo, el cual me enviaba saetas de muerte. Y la advertencia continuaron por 5 ocasiones durante un periodo de 6 meses, en lo cual estuvimos orando fervientemente
Y luego dijo: yo ya te he dado la victoria, manténganse en la victoria, así dijo el Señor. Habían pasado exactamente 3 días de esas palabras, que ya por 6 meses Dios venía hablando, pero la última palabra que dio, y habían pasado 3 días, cuando como a las 6 de la mañana, me viré en mi cama y todo empezó a darme vuelta. No pude pararme, me caía. Nunca me había sentido tan mal, estaba casi muerto. De mi boca solo salía: la sangre de Cristo tiene poder, y la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, me limpia de todo pecado. Yo creo que lo repetí como 1000 veces. Mi esposa llamó a mis hijos y juntos oramos y reprendimos. Mi esposa tenía que abrazarme para caminar. Me llevaron a un dispensario médico. Me chequearon varios especialistas. Me hicieron examen. Fueron como 6 médicos que me atendieron. Me dijeron: el colesterol está bien, los triglicéridos un poquito elevados. La presión sí la tenía muy elevada, yo creo que estaba al máximo. Y el último médico que me chequeó fue un cardiólogo y me dijo: todo está bien. Y de pronto me miró, regresó hacia mí después de haberme dicho todo está bien, y yo vi que su semblante había cambiado y me dijo: pero tú eres hipertenso, ¿lo aceptas o no? Ni un médico se atreve a decirle esas cosas, ¿lo aceptas o no? Yo vi que era como el mismo enemigo, el mismo demonio usando a este hombre para hacerme esa pregunta. Y le dije: no acepto, ya que el Señor me había dicho anticipadamente que me mantenga en su palabra. Y así lo hice. Después de eso empezaron a dolerme todas las coyunturas, hermano. Casi no podía caminar, más el mareo que no se quitaba. Pero orábamos con mi familia y cantábamos los himnos todo el día. Fui para recibir terapia y ejercicios para el dolor de las coyunturas. Y cada vez que iba para hacerme esas terapias tenía que pasar por donde una enfermera que tomaba la presión. Y cada vez que yo veía a la enfermera, la presión se me subía al máximo, hermano. Y se llama el síndrome de la bata blanca, que cuando uno ve un paciente llega a ver a un doctor o alguien, enseguida como que el corazón, no sé, empieza a funcionar más rápido. Y se había apoderado un miedo de mí, un miedo. Entonces, sabemos que eso es espiritualmente, que el enemigo trabaja a través del miedo, a través del susto, para que uno pierda la esperanza. Pero cuando nos mantenemos firmes, yo tenía que orar allí y decir: Señor, quítame esto y regula mi presión. Y la terapeuta no me quería hacer las terapias porque tenía que ponerme unas bolsas de agua caliente y todo eso. Y ya no me quería hacer porque creía que me iba a dar un paro cardíaco. Y yo trataba de convencerla hasta que lo lograba y ella me hacía las terapias. Después empecé a hacer los ejercicios en casa. Continuaba un estilo de dieta sana como siempre. Seguíamos orando y manteniéndonos en la palabra. Pasaron meses y no me mejoraba completamente, hermano. A veces me desesperaba, pero me acordaba: mantente en la promesa. Y cada día yo decía: Señor, estoy firme en tu promesa. Orando con mi familia. Un día una de mis hijas me dijo: papá, yo vi cuando el enemigo le metió una estocada por la cabeza y salió por el costado de la garganta.
Era como un hierro corrugado, como esos que se usan las varillas en la construcción. Pero ahora, cuando estábamos orando, vi al Señor Dios Todopoderoso que vino y Él mismo lentamente sacó eso. Aleluya. Pasaron varios días, seguía sin fuerza, mareado y declarando la palabra. Dios empezó a hacerme recordar todos los coros que hablaban de la sangre de Cristo. Oh, hermano, la sangre de Cristo. Si tú estás sufriendo, aplica la sangre de Cristo sobre tu vida. Y empecé a cantarlos a cada momento, día tras día, y a orar sin cesar. Dios fue completando mi sanidad poco a poco. Y ahora estoy sano para la gloria y honra de mi Dios. Porque Dios es fiel y nos guarda en el día de batalla. Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Gloria a Dios. Conoce a los que en Él confían. Dios no deja abandonados a sus hijos. Dios nos advierte, nos anticipa los planes del enemigo y nos da la victoria anticipada. Quizás tenga que pasar algún ataque, o que tenga que pasar por el valle de sombra de muerte, pero no temeré mal alguno, porque Dios estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezan mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite y mi copa rebosa. Aleluya. Dios nos da aliento, hermano. Ya tenemos la victoria ganada. La batalla no es nuestra, sino de Dios. Él pelea por nosotros. Cuando nosotros queremos pelear, caemos patas arriba, hermano. Pero cuando Él pelea, tira al enemigo. Dice que el enemigo te sigue por un camino y Dios lo corretea por 7. O sea que salen despavoridos cuando tú te pones en las manos de Dios. Eso es fe, saber que con Él estamos seguros. No importa lo que nuestros ojos vean naturalmente. Dios tiene cuidado de nosotros y veremos las victorias espirituales evidenciadas naturalmente. Eso fue lo que Abraham hizo. Creyó en esperanza contra esperanza. Y aunque no veía nada, siguió creyendo que el que le había prometido cumpliría. Mis hermanos y amigos, no sé cómo tú te sientas en este momento. Tal vez el doctor te ha dicho que tu caso no tiene remedio, que nunca vas a salir de ese problema. El enemigo, la gente o las circunstancias te han hecho creer que no alcanzarás lo que te has propuesto. Y el enemigo te martilla con eso día tras día y te encuentras desesperado, angustiado, estresado, sientes pánico. Estás tembloroso. Renuncia a eso y dile: fuera, diablo, de aquí. Que en el Señor Jesús Él está a mi lado y con Él tengo la victoria. Créele a Dios. Él dice que nunca nos dejará ni nos desamparará, que con nosotros estará en la angustia, nos saciará de larga vida y nos mostrará la salvación. Fe es creer que lo que Dios ha prometido en la palabra es más real que lo que está delante de nuestros ojos. Es más real que lo que estamos viviendo. En Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Solo por su palabra fue creado todo lo que existe, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. Quizás usted esté enfrentando diferentes pruebas, una tras otra, y no sabe qué hacer. Hoy mismo deposite todo en las manos de Dios. Ríndase delante del Señor. Él dice: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No lleve usted la carga que le pertenece a Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, que usted absorba los problemas de todos
Usted no es el Salvador, hermano. Solo Él pudo hacer eso, y además ya Él llevó todo en la cruz del Calvario. Isaías 53 del 1 al 5 dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él. Le miremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro. Y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Qué precioso! Depositémonos completamente en los brazos de Él. Mateo 6:34, así que no afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Primera de Pedro 5:5, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Fidelidad y confianza hacia Él. Si creemos en Dios y depositamos nuestra confianza en Él, Él también es fiel y justo con nosotros. Aún con los infieles, Dios tiene misericordia. En la parábola de la viuda y el juez injusto, Jesús dice: si ese juez malo le hizo justicia a esa viuda, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermanos amados, ¿cómo no nos hará justicia el Señor? ¿Por qué no nos podemos depositar en las manos del Señor, del Dios amoroso y justo? La fe salvadora, una fe fundamentada en Cristo. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios y le acepta como su Salvador será salvo. Hechos 2:21. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esto se refiere a la gente que se doblega ante Dios. El poder de Dios está siempre activo para ayudar a todo aquel que se acerca a Él con un corazón contrito y humillado. Isaías 59:1, es aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. La oferta de Dios para todo pecador no ha cesado. Cristo es el centro de nuestra fe. En Efesios 3:11 y 12, conforme al propósito eterno que Dios hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La seguridad, esto no es cosa simple, porque no es un hombre que nos ha llamado y nos ha prometido, y la palabra no es una simple palabra, es una palabra certificada, hermano, la palabra que Dios nos ha dado, firmada y sellada con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Pedro 1:10 y 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo, según indicaba el Espíritu de Dios que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano. Mire, el Espíritu de Dios anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Todo estaba certificado por la presencia de Dios. El acceso, en primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesucristo es la única puerta de acceso al cielo, a la salvación y a la vida eterna. Si no pasamos por Cristo no vamos a ningún lado. Confianza, no hay en el mundo unas personas tan confiables como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En Hebreos 10:35 al 39, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Dios te va a galardonar por la confianza que le pongas en Él. Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mire, un poquito no más falta, hermano. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mire, los cobardes
no entrarán en el reino de los cielos. Y dice el Señor ahí, si retrocediere, no me agrada nadita. Pero nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay que mantenerse firme en la fe. La palabra de Dios no miente. En 2 de Pedro 1, 19, 21 tenemos también la palabra más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y a lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía fue traída por voluntad humana. La Biblia no fue escrita por humanos, hermanos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mire, por eso debemos mantenernos. La fe es en Jesús, no en nosotros. En nosotros debe haber firmeza para no fluctuar. El apóstol Pablo se siente regocijado por los hermanos en Colosenses 2:5. Le dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cómo crece la fe? La fe no tiene que ser fluctuante, tiene que ser una fe verdadera. Y tiene que ir en crecimiento. Es por eso que hay que ejercitarla. Cada día tenemos que ejercitarla. Se ejercita cuando tememos a Dios y nos deleitamos en su palabra. Salmo 112:1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces la fe crece, hermano. La fe crece apreciando la palabra de Dios y amando las enseñanzas. Hay gente que no le gusta sentarse a aprender. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La fe crece cuando nos interesamos por conocer a Cristo y tratamos de llegar a su estatura. Hay que llegar a la estatura de Cristo. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Juan 15:5f. Porque separados de mí nada podéis hacer. Hay mucha gente que han dejado a Cristo a un lado. Separado de Cristo nada puede hacer. Mire, hay gente que confía más en la mamá de Cristo que en Cristo. Cree que la mamá de Cristo lo lleva a Cristo y Cristo lo lleva a Dios. No, Señor. La mamá de Cristo estaba en el aposento alto, en el monte de Sión, esperando con los 120 la promesa que Jesús, que su Hijo, le había dado. Ya, yo le voy a mandar los terrabai completos con el Espíritu Santo. Y ahí lo llenó todo. Y estaba la mamá de Jesús y hablaban en nuevas lenguas. Estaban como 17 naciones, pardo, medo, elamita, lo de Mesopotamia, lo del norte de África, lo de Cirene. Judíos, cretenses, estaban esperando la promesa. Así que la mamá de Jesús no puede hacer nada por usted. Es Jesús el que intercede delante de Dios. Mis amados hermanos, pastores, líderes, gente de Dios, y los que todavía no le conocen al Señor, conózcanle al Señor. Servirle a Dios es algo maravilloso, tan importante, algo precioso. Pablo decía: yo ya quisiera estar con el Señor, pero por amor a ustedes me quedo aquí un poco más para hablarles la palabra. Qué hermoso. La palabra de Dios es bella, es hermosa, es viva, es eficaz. Hebreos 4:12, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El tema era creciendo en la roca. Usted siembra una semilla en la roca, no va a tener, no.
pero yo estoy hablando de la roca que es Cristo. Aleluya. El que hace crecer la semilla. Quiero hacer una oración por cada uno de ustedes, hermano. Si ahora mismo usted está enfermo, está maltrecho, y el diablo le dice que usted no se va a levantar de ahí, que el enemigo le dice que su negocio ya no se va a levantar, que su empresa no se va a levantar, que las finanzas faltan. Oh, Dios es todopoderoso, que puede hacer aparecer las finanzas de donde sea. Aleluya. Bendito sea su nombre. Solamente crea, solamente deposítese en Él. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Ore conmigo en este momento. Aleluya. Dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo por cualquier cosa que pidan, Dios la hará. Jesús dijo: todo lo que pidan en mi nombre yo lo haré, y lo que pidan en oración creyendo lo recibiré. Oremos al Señor. Dios Todopoderoso, Creador de todo el universo, dirijo esta humilde oración para adorarte, para bendecirte y glorificar tu nombre, y decirte que estoy contento, que tú eres mi Dios, que no hay Dios como tú, fuerte, grande, poderoso, temible. Hoy me presento ante ti para pedirte que bendigas a cada uno de los oyentes. Que este mensaje, oh Dios, pueda correr. Te pido que tu Santo Espíritu haga todo lo que tiene que hacer para que los que están oyendo sean bendecidos inmediatamente, y aquellos que no te conocen puedan acercarse a ti y que sepan que eres un Dios bueno, amoroso, bondadoso, suplidor. Te pido que sanes a aquellos que están enfermos, padeciendo por diferentes enfermedades, y aquellos que están tristes por la muerte de un familiar. Levántalo, Señor, levanta su ánimo. Por favor, te lo pido en el nombre de Jesús, así como tú lo hiciste conmigo, Señor. Tú eres el Dios de lo imposible, Señor. Levántalos, por favor. Ayúdalos. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén.